Buenas tardes, colegas, amigos, todos. Hubiera sido mucho mejor para este evento pues que hubiéramos visto más personas. Lo dije al inicio, en la primera sesión, que ya eran pocos. Esta es la sesión última de la tarde y generalmente hay un poquito más de cansancio, pero esperamos que podamos mantenerlos alerta en cuanto a los temas y las cosas que vamos a conversar. A diferencia de los anteriores expositores, no voy a hacer una ponencia ni a dictar una conferencia. En realidad no soy quien para hacerlo. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias de varios procesos concursales y presentar el punto de vista de abogado litigante y curador, que también ha sufrido el caos que genera la normativa disgregada, como la llamó alguna oportunidad el doctor José Rodolfo León y otros exponentes, dada la realidad que presenta la legislación costarricense en esta materia en los procesos concursales, normas en los códigos civil, el código procesal, el código de comercio, sin estructura legislativa, mezclando inapropiadamente normas sustantivas, normas procesales, lo anterior aunado a la falta de más tribunales especializados, como el Juzgado Concursal de San José, y la saturación de asuntos que deben resolver los tribunales superiores existentes, que obligan a plazos de hasta 6 meses para resolver recursos de hasta resoluciones interlocutorias. Esto produce realmente en algunos casos un grave perjuicio a los procesos y a las personas involucradas en los procesos. Ahora que estaba don Orlando Aguirre aquí, le dije, Orlando, la Corte tiene que hacer un esfuerzo. Ya no digamos que vayan a crear más tribunales especializados, que podría ser muy exigente, pero sí por lo menos crear otros tribunales, ya sean juzgados y especialmente tribunales superiores, porque sabemos muy bien que los tribunales civiles están saturados en todo aspecto y no podemos exigir o pretender que son seres humanos que están al frente de esto, además de que los jueces, los que están nombrados y en su calidad son cuidadosos a la hora de resolver, no es cuestión de ir a la ligera resolviendo asuntos. Esperemos que esto mejore, porque si esto no mejora, aparejado a una reforma concursal, no vamos a hacer nada con una excelente ley concursal si no se resuelve el problema de los tribunales que conocen de esta materia, de manera que es muy importante. En cuanto a los procesos concursales, el origen del proceso resulta un elemento importantísimo porque es lo que le da ciertas características de un concurso o un proceso concursal difícil o no, y a veces los encontramos muy diferentes cada uno. ¿Qué quiero decir con el origen? Si el proceso concursal ha llegado a la empresa porque ha sido mal manejada y mal administrada, tiene unas características. Si ha sido porque hay gente defraudando a la empresa, tiene otras características. Si ha sido por una situación completamente ajena que ocurre en el entorno, por ejemplo, una empresa que es industrial y vive de un proveedor que le da materia prima, de un momento a otro se deja de producir esa materia o el proveedor ya no le suple la materia porque cerró o por cualquier circunstancia, esa es una situación muy diferente que se presenta en una empresa, que puede no estar necesariamente en una situación de crisis y se genera violentamente la crisis, porque es muy difícil que la empresa pueda en un periodo muy corto cambiar su actividad, a lo mejor tiene equipos y maquinarias que no puede transformar, en fin. Esto depende mucho y es un tema muy importante que tenemos que tener presente en relación con los procesos. En el programa de esta actividad se ha llamado rol de liquidador. Yo creo que la denominación que tenemos en nuestra legislación de curador es una denominación apropiada y podría mantenerse. Sin embargo, tal vez no es un punto de gran trascendencia, pero no suena más. ¿Por qué? Porque el curador o ejecutor en la quiebra no es propiamente un liquidador en forma per se, sino que es el administrador y ejecutor de un proceso de liquidación. Él por sí mismo no es solo el que resuelve, como podría ser el caso de una sociedad que se disuelve y se liquida y se nombra un liquidador. Ese liquidador tiene poderes y facultades para llevar adelante por sí mismo y per se el proceso de liquidación. El doctor Francisco Luis Vargas, que para mí es un ausente importante en este simposio, vinieron los hijos, pero no vino Francisco. Francisco es realmente una persona reconocida, de los pioneros de esta materia en Costa Rica. En su libro Contribuciones al Derecho de Quiebra Costarricense, define al curador como el órgano de gestión, representación y administración. Consideramos que el término curador, es decir, la sugerencia que yo de esto concluyo, consideramos que el término curador es apropiado y podría mantenerse bien en nuestra ley, en una futura ley.
¿Es el curador un funcionario público? Este es un tema que podría tener alguna trascendencia en relación con un régimen de responsabilidades, sanciones, limitaciones, y no tengo conocimiento en realidad de que se hubiera sometido a un curador a un proceso concursal a otra normativa que no sea la comercial o la legislación civil. Hay autores que consideran que es un funcionario privado, por cuanto representa una entidad jurídico-procesal administrando recursos y bienes privados, no recursos públicos. La Sala Constitucional, conociendo un recurso de inconstitucionalidad contra un párrafo del artículo 785 del Código Procesal y el párrafo final, que se refería a un caso en el cual removieron a un curador que tuvo la mala suerte de haber permitido que un grupo de funcionarios de un juzgado les prestara una casa en la playa que tenía el proceso, y como siempre hay gente, seguro algunos envidiosos, pues fueron a informar que el curador les había prestado la casa para ir a pasear a Punta Arenas o no sé a dónde en la playa, y entonces, claro, se vino un incidente de remoción, o el juez de oficio, no sé cómo sería el caso, y ese curador, un queridísimo colega, que en paz descanse, falleció, fue removido. Y el artículo 785, y hablamos de una vez un poquito del tema de la remoción, decía que el curador que era removido perdía todos los honorarios de curador, y además la resolución que dictaba la remoción, que no tenía recurso. La Sala Constitucional declaró inconstitucional la palabra todos los honorarios, y explicando que tiene derecho a los honorarios que hasta la fecha de su remoción le correspondan, si es que los hay. Y en cuanto al recurso por el principio de la doble instancia, la Sala también declaró inconstitucional el párrafo segundo de este artículo y lo eliminó. Es el voto 6.113 del año 96 de la Sala Constitucional, fue redactado por el distinguido magistrado don Carlos Arguedas, que hoy es diputado de la Asamblea Legislativa, un distinguidísimo jurista, y vale la pena porque el fallo, aunque no es ese el tema de fondo, sí tocó varios temas sobre el curador que son muy ilustrativos y muy interesantes. Yo creo, en mi criterio, que el curador no es un funcionario público, porque coincido con que administra bienes privados, aun cuando su cargo deviene por nombramiento de un juez de la República. Sin embargo, el inciso C del artículo 873 dice que es requisito para ser curador, es decir, no puede ser curador más bien quien es funcionario público. No ser funcionario público es una condición. Entonces, ahí se está produciendo una contradicción entre lo que la Sala definió, diciendo, porque la Sala sí dijo que al considerarse de un órgano de la quiebra se le priva la condición de ser parte en el proceso. Esta última posición también reconoce su calidad de oficial público, dada la función pública de administración que el Estado le confía. Yo creo que el curador no es un funcionario público propiamente, además actúa en procesos específicos, no está nombrado en forma permanente, en fin, es un puntillo que está por ahí que debemos considerar. Luego, ¿es el curador parte en el proceso? Yo no tengo duda de que el curador es parte. Por mi experiencia, el curador siempre ha sido reconocido y respetado como parte en el proceso, a pesar de que se diga que es un órgano de la quiebra y es un administrador ejecutor, pero es quien da la cara en el proceso, representa a la entidad quiebra, que en forma indirecta pues estaría representando a los acreedores y al deudor en las actuaciones que el proceso debe llevar adelante de decisión de la quiebra. De manera que los tribunales costarricenses siempre nunca han negado al curador cuando plantea un recurso, cuando hace una gestión en otro proceso, cuando se apersona, etcétera, como la parte del proceso de quiebra que él representa. Es interesante la jurisprudencia reiterada del Tribunal Segundo Civil, especialmente la sección segunda, que ha rechazado las apelaciones contra la resolución que declara la quiebra por no estar aceptado el cargo del curador, considerando el efecto que el curador representa los intereses de los acreedores y le podría causar indefensión a estos en el proceso. Me parece que es una posición interesante porque hay como un vacío en cuanto a representación porque, de los acreedores. Independientemente del proceso que representa el curador, de los intereses de los acreedores, hay casos en los cuales el curador tiene conflicto de intereses con el deudor o tiene conflicto de intereses con los acreedores. Lo mencionaba ayer, lo que
por ahí don José Rodolfo me decía que son como los francotiradores que aparecen a veces en los procesos. Un acreedor de esos que no acepta, que no quiere ceder y que considera que se le ha perjudicado y está furioso contra todos. Y entonces se viene contra el proceso mismo y lo que causa es un enorme perjuicio del cual él mismo va a salir perjudicado. Tuvimos el caso, en el caso del Acne Designs, que yo les comenté, de una persona que se dedicó como francotirador a ir contra todo, a presentar procesos de recursos de inconstitucionalidad, y que yo mencionaba que eso podría ser en cierta forma lo bueno de lo malo. Todo el atraso que causó, pues lo que hizo fue que oxigenó mejor la empresa, y al final la empresa, cuando ya salió del proceso, estaba en mejores condiciones, desde luego, porque en lugar de 3 años duró 5, ya contando la etapa de administración por intervención, que no pudo cerrarse por las razones que ayer comentamos, o un día estos comentamos, pero se llegó al convenio preventivo y la empresa salió adelante, se salvó, le pagó el 100% del capital, aunque sin intereses y con una devaluación de varios años, a todos los acreedores. Fue una experiencia para todos, una experiencia nacional, si se quiere, porque se demostró que puede una empresa salvarse bajo un proceso de estos. En aquel tiempo la administración era con condiciones mucho más amplias de lo que realmente debería ser. Bueno, puede inducirse de las normas legales vigentes y los criterios jurisprudenciales que los procesos concursales hay 3 partes principales, que son el deudor, los acreedores y el curador. Entonces, parece conveniente que la legislación se establezca con claridad la condición de parte que tiene el curador en el proceso para eliminar dudas o discusiones sobre el tema y que el curador realmente sea ya reconocido especialmente en la ley como parte en el proceso. El nombramiento de las facultades y con qué poderes cuenta el curador. Ya lo mencionaron aquí, que en el caso de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección Ejecutiva, por concurso forma una lista de curadores y luego en rotación, en un rol, cada vez que un juez requiere en un proceso el nombramiento de un curador, se lo solicita a la Dirección Ejecutiva y le dan el nombre. Don Orlando dice que ya los viejos deberíamos ir saliendo y que deberían ir poniendo nuevos curadores. Y así es que yo diría que podemos quedarnos los viejos con la experiencia y los jóvenes con la fortaleza y el poder de lucha que la juventud les da y entonces pues podemos hacer una buena combinación. En realidad lo que sí creo es necesario es que a la persona que va a ser nombrado curador se le exija o se le pida algo. En nuestro tiempo no nos lo pidieron y no lo estoy diciendo porque ya yo casi voy de salida, porque pongan requisitos para que no nos afecten a los actuales, pero sí debería haber una introducción, un curso, seminario, alguna cosa en que participen los candidatos, se formen y después exista alguna especie de ¿qué diría yo?, de prueba de idoneidad, por lo menos en las cosas más elementales hacia un proceso, y los curadores, pues sí debería ser así. Ahora, en muchos casos no crean que tampoco todos son flores, ¿verdad? Nosotros en algún momento, y recuerdo a don Francisco Luis, que era curador en una quiebra cuando él estaba en la firma legal nuestra, y estuvimos vendiendo hongos en un garaje, porque era hasta latas de hongos, hongos enlatados, porque la fábrica esta quebró, y había que ver qué se hacía con todo eso. No había bodega porque el edificio no era propio, vino el desahucio, vino la obligación de abandonar y había que ver dónde se metía eso. Y entonces, entre las bodegas, una parte de nuestra oficina que tenía ahí como tipo del garaje, ahí se hubo que meter cajas de hongos y Francisco viendo a ver en qué supermercado le compraban los hongos en aquel momento. Y desde eso hasta amenazas personales y hasta casi un linchamiento me había expuesto en el proceso del Acne Designs, cuando un grupo de acreedores que habían sido aglutinados por un abogado penalista les dijo que lo que tenían que hacer era presentar acciones penales y acusar y hacer una serie de cosas que al final lo que le produjo a esos acreedores fue que les dedujeron un 10% porque habían hecho una especie de contrato de cuota litis con esa persona y fueron los que recibieron menos dinero. Cuando yo salí ahí en la Acne Designs, que estaban con pancartas y gritos y tratando de interrumpir el tránsito, les dije: señores, soy el curador, los invito a pasar al salón de reuniones de la empresa y conversamos calmadamente. Y entonces alguien pegó gritos y me iban a pegar con las propias reglas y maderas de los... Bueno, no tienen ustedes idea, tuve que salir huyendo. Bueno, eso en cuanto al nombramiento del curador. El artículo 873 es el que dice ser mayor de edad, ser abogado de los tribunales, no ser empleado público. El requisito de que tenía que vivir en la jurisdicción o en la zona donde estaba el conflicto concursal fue eliminado
derogado porque eso limitaba mucho la acción de los curadores. No ser pariente del juez ni del quebrado entre el cuarto grado, consanguinidad o afinidad. Tratándose de la quiebra en una sociedad colectiva o en comandita, no debe tener parentesco con ninguno de los socios ilimitadamente responsables hasta cuarto grado de consanguinidad. Eso está bien, porque son vínculos pero la verdad es que un curador que está en una situación de esas, lo que tiene que hacer es excusarse, ¿verdad? Pero bueno, ahí se le aplicaría los mismos principios de los jueces: excusa, impedimento, excusa y recusación. Ahora, en cuanto a las sociedades, realmente esto es porque en las sociedades en colectiva y en comandita hay socios con responsabilidad ilimitada, y entonces hay una connotación diferente con otras sociedades, pero lo cierto es que en las otras sociedades puede haber parentesco, amistad o cualquier motivo de impedimento, excusa o recusación, si lo es frente a los administradores o a los gerentes o a ciertos representantes legales de la empresa o a los auditores, etcétera. De manera que deberían incluirse también otras sociedades en un proyecto de ley hacia el futuro. Considerar el impedimento de vínculos de parentesco otros con administradores, directores o fiscales de otros tipos de sociedades. En cuanto al requisito de ser abogado, ha habido discusión, si debe ser un abogado o no debe ser un abogado. Los otros colegios profesionales en algún momento han tratado de que sus miembros sean también curadores. El Colegio de Contadores Públicos presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa para que los curadores fueran o contadores públicos o administradores. Y al Colegio de Abogados le dieron una audiencia. En ese momento el presidente del colegio me llamó para que le redactara por lo menos un proyecto de lo que se iba a manifestar a la Asamblea Legislativa en relación con... Y lo redacté, lo enriquecieron en la Junta Directiva, y el colegio más o menos dijo, es un documento largo, pero lo estoy resumiendo totalmente, que el único interés del proyecto era de carácter gremial, que pretendía asimilar a algunos profesionales de ciencias económicas con el profesional en derecho a los efectos de que aquellos puedan dirigir un proceso judicial de quiebra. Que en nuestro medio jurídico hay claridad de que la dirección profesional de los asuntos que se tramiten en los tribunales de justicia estaba reservada a los abogados debidamente incorporados y en ejercicio activo de la profesión. Que el Colegio de Abogados se oponía al proyecto de ley sometido a consulta en tanto parecía inspirado en la búsqueda de mercado de trabajo para profesionales respetables en aquello para lo que no han sido preparados, pero ajenos a la profesión, que la lógica de lo razonable demanda respecto a procesos judiciales como la quiebra declarada por un juez, y que la exigencia de que el curador sea un abogado es lo correcto. En esto, yo les digo sinceramente por mi experiencia, es mejor que el curador sea abogado y se asesore con otros profesionales por la diversidad de demanda de asesoría que puedan tener los procesos, ya sean de salvamento o sean procesos de liquidación, que lo contrario, porque va a terminar ese profesional contratando a un abogado porque le ayude, porque esto se tramita en los tribunales y en la corte. Y en el espectro general es mucho más propio de que un abogado maneje estos procesos como curador o como representante, inclusive como interventor. Y existe esa perspectiva y contrataría otros asesores en otra rama. Yo tuve una experiencia muy particular en que un juez penal le pidió a la dirección ejecutiva que le diera el nombre de uno de los curadores para que fuera interventor en una empresa que estaba siendo tomada dentro del proceso penal como garantía de las resultas del proceso. Fue en el caso del Banco Anglo, la empresa, y lo puedo decir abiertamente, la empresa Lutz Hermanos y Compañía Limitada, que importaba motocicletas, y entonces me nombraron interventor en esa empresa, y estuve 12 años como interventor. Dichosamente tuvimos un gran éxito. ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo, con conseguidos asesores, nombramos un excelente gerente, y cuando se devolvió a la empresa, en un convenio que hizo el Estado, al final en el proceso, a los socios, esa empresa tenía 2 empresas y estaba quintuplicadas tal vez sus ventas, y etcétera. Es decir, fuimos exitosos ahí en ese proceso. Habría mucha cosa que contar sobre eso, pero miren qué interesante experiencia. Ahora, ¿qué facultades tiene el curador? Es un apoderado general, las facultades del 1255 del Código Civil, pero lo cierto es que eso no se queda ahí, porque no es una actuación limitada al poder general. El curador actúa en muchos casos como apoderado generalísimo, pero necesita autorización del juez, como es en los casos en que el curador vende bienes inmuebles, que para vender bienes inmuebles a nombre de otra persona en el registro puede ser un poder especial para eso, pero en el caso de la autorización que da el juez es el poder que tiene el curador y se amplía en esos casos. Sin embargo, vean ustedes cómo hay un artículo del Código que dice que el curador puede otorgar poderes especiales a otras personas, en procesos o para actos específicos.
Y es interesante porque esa es una cosa que se la da directamente la ley al curador sin necesidad de una autorización específica judicial. También es muy positivo que en la reforma que se hizo a los procesos concursales, que fue una parte positiva, que se hubieran primero restringido los recursos y casi eliminado las juntas de acreedores, porque cada vez que había que aprobar alguna cosa que tenía que ser en una junta de acreedores, duraba meses, desde que el juez lo aprobaba, se convocaba a la junta, se publicaban los avisos, se realizaba la junta, etcétera, etcétera. Ahora, sencillamente, en muchos casos, el juez tiene la capacidad de dar audiencia a los acreedores por 3 días o por lo que diga la ley o un término prudencial, y con eso, si no hay oposición, queda aprobada las facultades del curador para seguir adelante con esas posibilidades. Bueno, un aspecto que necesariamente tiene que modificarse en nuestra ley es que en los incisos 4 y 1 del artículo 877, el curador necesita autorización para actos mayores de 10.000 colones. Imagínense ustedes el ridículo, esto es un resabio que está en la legislación. Esto definitivamente es una de las cosas que yo sugiero que se modifique, pero además que se le dé una indexación para que no tengan que estarse haciendo modificaciones a la ley, que no sea rígida, ni mucho menos, y que sea indexado con un parámetro X, como son indexadas, creo, no sé si las cuantías actuales de los jueces para el conocimiento de asuntos. Ahora, el otro tema, ¿debe ser el curador una persona física, un abogado, o podría ser el curador una sociedad, un banco o una institución? Se habló de este tema y don Orlando dio algunas experiencias. La licenciada Bresciani también, la doctora Bresciani también, se refirió a una experiencia que tuvo con un beneficio de café. Me imagino que quien nombró fue el Banco Nacional. No fue el Nacional, bueno, en Costa Rica. Los bancos en Costa Rica, casi todos, el Nacional en especial más, tenían departamento por la ley de beneficiadores de café, etcétera, una serie de legislación que hay sobre eso. Costa Rica fue un país que vivió durante años como producto fundamental de su economía el café, y los bancos tenían una gran especialización. Probablemente en este caso las cosas salieron bien porque ese otro banco del Estado tenían una buena experiencia en todo lo que es esos procesos, funcionarios con experiencia, funcionarios que ya tenían muchos años de trabajar en esa actividad. De manera que, en mi criterio, en otros casos no ha sido buena la experiencia de que nombren un banco. ¿Por qué? Porque no hay una persona que se responsabilice. Hoy el banco nombra a un funcionario, le encarga a otro, le encarga a aquel, le encarga a cual, y el proceso puede sufrir una serie de trastornos y no es lo mejor. La única ventaja que yo le veo de que un banco sea el nombrado curador en un proceso de estos es que el banco tiene dinero, y el banco puede poner dinero cuando no hay dinero para publicar el aviso, cuando no hay dinero para pagar guardas, para cuidar los bienes, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe si lo va a recuperar al final? Por otro lado, no es ningún estímulo económico. El porcentaje de honorarios que le paga un curador para un banco es el 5% de las distribuciones que se le hagan a los acreedores, de manera que no es muy estimulante esa situación. El tema del cargo de curador que recaiga en una institución, yo diría que no debe desecharse, porque lo tiene la ley actual también, sino que debe discutirse y resolverse con mucho cuidado y con el mejor acierto posible. Aquí hay que hacer una enorme diferencia, la enorme diferencia que existe entre los procesos de salvamento y los procesos de liquidación. Procesos de salvamento, el curador tiene una función completamente distinta. Es obvio que en el otro proceso, en que lo ven a uno en las liquidaciones en la mayoría de los casos, y ha sido tradicional eso, que tal vez lo podamos reversar, pues prácticamente como empresario de funeraria, ¿verdad? De funeraria empresarial, porque es lo que se lleva a eso, es a eliminar una empresa, y esos procesos. Por eso los de salvamento son muy importantes, y nosotros estamos huérfanos de procesos un buen proceso de salvamento o un proceso para curar, para salvar, para sacar a una empresa de una crisis. Necesitamos un buen proceso en ese sentido, porque eso sería mejor que las quiebras. La quiebra casi nunca trae beneficios, perjudica a todos, perjudica al Estado, perjudica a los acreedores, perjudica al deudor, perjudica desde el punto de vista social. Y cuando son quiebras de empresas que tienen cantidades de acreedores, como las financieras, que en los años 70 me correspondió ser curador de 3 financieras, eso es tremendo,
porque es hasta doloroso. Cuando llegaban las personas que habían metido sus pequeños ahorros, sus prestaciones en una empresa de estas que los deslumbró, diciendo que ya voy a terminar, que les pagaran mejores intereses sin poder discernir, en aquel momento nadie orientaba, no había instituciones como la Sugeval ni otras instituciones que controlaran esas financieras, y entonces los deslumbraban pagándoles intereses más arriba del mercado, pero ahí venía el desideratum que siempre tiene un inversionista: riesgo versus seguridad. Si tengo más rendimiento de la inversión, probablemente tengo más riesgo, y eso no se midió. Bueno, hay un pequeño inciso donde están las obligaciones del curador, un inciso al que me quiero referir, que dice: continuar los juicios pendientes que activo o pasivamente interesen al concurso y sostener los que contra este se entablen. Hubo una discusión y un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, porque a una empresa que entró en proceso de quiebra le removieron todos los abogados, tenían que decir, bueno, ahora los abogados que están atendiendo esos juicios se van y viene el curador y hasta luego. Y entonces se discutió, sin embargo ese recurso no prosperó, pero ese es un asunto que hay que considerarlo muy bien, porque podría causarse perjuicio cuando ya un juicio ha avanzado en manos de profesionales en derecho, y ver si es posible llegar a un entendimiento para que esos juicios sigan en manos de esos profesionales. El curador no puede pretender atenderlo todo ni soñarlo, ¿verdad? Son las especializaciones, es un proceso agrario, si es un proceso contencioso administrativo, hay que pensar que el curador no puede atender eso. Ahora, pues, tal vez un ordinario civil o procesos ejecutivos o recuperaciones, etcétera, podría manejarlos directamente el curador, pero el curador no tiene esa enorme magia. Ya termino. Continuar el negocio del quebrado. Esto es uno de los elementos que tiene nuestra legislación, es decir, lo autorizan, necesita autorización para eso, por lo menos ahí se menciona, dentro de esa tesis que modernamente tiende a que se trate de salvar algo. Desgraciadamente, en la tradición y en la normativa existente, el tratar de salvar algo no es la posición del juzgado ni de los tribunales, porque tradicionalmente no ha sido así. Cerremos la empresa, pongámosle un candado, aseguremos los bienes y comience el curador a ver cómo los venden el mejor precio para que puedan los acreedores recuperar. Y a veces se pierden activos valiosísimos de una empresa, como lo señalaba el licenciado Segura, como son los intangibles, que puede ser un know-how, que puede ser una marca, que puede ser un proceso, la clientela, una serie de cosas que pueden estar vivas en una empresa, que aunque esté muy mal en el aspecto estrictamente financiero, esos activos los pueden capitalizar y revivir la empresa. A veces es muy difícil, pero sí venderlos por lo menos y recuperar ese dinero. Último tema y termino. La creación de un fondo para poder atender gastos de los procesos. A mí me parece que puede haber un fondo, pero ese fondo única y exclusivamente, desde luego, sería utilizable en aquellos casos en que se ve que la empresa, que va a haber algo de recuperación, que hay bienes, que hay algunos activos, lo que no hay es dinero, no hay liquidez, entonces se necesita algún dinero para pagar peritos, para pagar, las publicaciones, etcétera. En un proceso que se está tramitando ahora en los tribunales, que proviene de una situación muy particular y entonces activos un poco contaminados, logramos vender el que no tenía problemas, el que parecía más fácil vender, el que se podía vender. Entonces, acordamos con el perito que lo tenía que valorar, que le pagábamos cuando vendiéramos el bien, y bueno, hicimos una campaña, se vendió el bien y generamos ahí una cantidad de millones que son los que están soportando el proceso para ver si seguimos adelante con el resto de la liquidación. Así es que hay que tener un poco casi de imaginación y de agresividad en el cargo de curador para poder sacar el proceso e ir adelante. Bueno, en resumen, en cuanto a las conclusiones y sugerencias, muy rápidamente, hoy ya todos coincidimos en todo este foro ha sido así, en que la legislación tiene que tener normas que faciliten la agilidad y flexibilidad que demandan los procesos concursales. Una legislación estructurada y unificada con normas sustantivas y procesales bien definidas, con las normas generales aplicables a todos los procesos concursales y las específicas de cada tipo de proceso. Sin duda alguna, una buena legislación ayudará mucho a que en los casos fuera de la ciudad capital, donde no hay jueces especializados, se facilite el trámite de los procesos, pero en esta maraña, en esta combinación de normas, los jueces
que no están familiarizados con la materia no saben qué hacer. En materia de recursos, mantener el criterio restrictivo ante el tribunal, ante el superior, recursos, y crear un tribunal de segunda instancia. Tal vez no especializado propiamente, pero por lo menos otros tribunales que vengan a reforzar los que actualmente existen para poder tramitar rápido. ¿Por qué? Porque muchas personas que están involucradas en un proceso se valen de las que saben que el proceso va a tardar meses, 6 meses, en una pequeña resolución interlocutoria que se apela, y eso puede afectar drásticamente y negativamente el proceso de quiebra. Y bueno, en cuanto a los peritos, es un tema importantísimo que la Corte ponga mejores peritos, porque se sufre mucho con los peritos. Llega cada perito que, como decía mi mamá, que se para el sol a verlo, ¿eh? No son capacitados, no son preparados, no son ágiles. En un caso que tuve, a un señor juez se le ocurrió que mejor nombraba 2 peritos para que hicieran la valoración. Y entonces eran unos peritos que eran unos señores que creo que habían sido funcionarios judiciales en otra época de su vida, y terminaron en un pleito que nos atrasó 1 año para tener los peritajes, en un proceso que era la liquidación de una empresa que vendía electrodomésticos. ¿Y ahí qué pasó? Entre otras cosas, por eso y por otras razones, al final la quiebra quebró. No pudo ni pagar los alquileres de la bodega, porque el Banco Nacional nos echó del edificio y tuvimos que ir a alquilar una bodega. Pero vean ustedes qué difícil resultan estas cosas a veces, y cuántas cosas no se han presentado y no he vivido. Bueno, las sugerencias específicas que puse antes y estas de carácter muy general, queda mucha cosa por decir, mucha cosa por comentar. Muchas gracias.